Hola chicas, el video que les traigo hoy se va a tratar sobre un tutorial de cómo utilizar las sheer tints o las tintas vitrales. Yo en este caso las que voy a usar son las de Ángela Bresciano, amarilla, rosa medio fluo, rojo, azul, verde y violeta. Estas 6 tintas vienen en un pack, ¿sí? Y bueno, son las que encuentro yo aquí en el mercado que me dan muy buen resultado. Otro de los materiales que vamos a usar es para proteger nuestro esmaltado, ¿sí? La Laca Gel Evolution de Ángela Bresciano también. Como base, que vean que ya tengo adelantado el trabajo, me esmalté con este esmalte precioso, plateado metalizado de Ángela Bresciano, que es el número 72. Esta es la base de mi trabajo. Obviamente me puse una base para proteger las uñas como siempre. Luego me esmalté con este plateado hermoso y elegí un diseño y estampé. Vamos a hacer foco para que ustedes puedan apreciar. Son unas flores, ¿sí? Se puede ver mejor. Pasa que el brillo del esmalte es espectacular. Bien. Bueno, una vez que uno estampa y tienes el diseño puesto en cada uña, vamos a proceder a colorear. Y aquí les voy a dar el paso a paso. Tenemos que tener algún pincel fino. Si no tenemos pincel fino, podemos usar un dotting tool, que podría, con la punta que a ustedes les resulte más cómoda, ¿sí? Vamos a tener que tener un drapen o un contenedor y vamos a usar acetona pura. Esto es para limpiar el pincel entre tono y tono que usemos de color. Aquí tengo una placa. En esa placa voy a hacer el descargo de gotas de los colores. Y bueno, vamos a empezar con amarillo. Vamos a tomar el pincel y vamos a empezar a dar color. Espero que ahí se vea. Empezamos por el centro, lo vamos difuminando. Quiero ver que ustedes puedan ver el trabajo. Básicamente ponemos en el centro de la flor y un poco en cada pétalo. Pasamos a la siguiente y hacemos el mismo proceso. No hay que preocuparse mucho acá de tener mucha prolijidad, porque vamos a hacer una mezcla de colores. Entonces no hay que tener tampoco mucho pulso ni nada. Esta técnica es bastante descontracturada, muy bonita y queda muy vistosa. Se puede hacer sobre múltiples colores. Yo en este caso elegí el plateado porque me gustó pila. Bueno, yo aquí acabo de poner un poquito de amarillo en cada una de las flores.
Me faltó una aquí. Vamos a poner un poquito. Perfecto. Muy bien. Ahí se ve. Bien. Vamos a pasar a limpiar nuestro pincel. Sacamos el excedente. Y vamos a usar el siguiente color. Yo voy a usar este fucsia. Un rosado fluo es más que fucsia. Y vamos a hacer lo mismo. Lo único que vamos a encimar los colores para que le dé esa sensación de fundido en los pétalos de la flor. Hacemos así. Y bueno, esto es de acuerdo también a la creatividad de cada una, ¿no? Lo que se le ocurra y lo que quiera hacerse. O con qué colores quiera combinarlo, ¿verdad? Y bueno, así vamos esmaltando con el vitral toda la uñita. Perdón que se me movió todo, que tengo la cámara delante de mis manos, entonces a veces se complica para maniobrar un poco. Seguimos esmaltando un poquito. Bien. Ya no sé, esto es porque el esmalte con la luz se me ha secado un poquito. Bien, bueno. Ahí se nota más o menos un poco el fundido. Vamos a pasar al siguiente color. Yo en este caso voy a usar el violeta. Y hacemos exactamente lo mismo que los dos pasos anteriores. Vamos a hacer acá esta uña y después damos vuelta.
Este es un trabajo que requiere un poco de paciencia solamente. No es de mucha precisión ni mucha complicación, es solamente colorear un diseño. Bueno, más o menos es así. Va a ser translúcidos. Se juega un poco con el tema de la colorimetría. Se mezclan los colores, se crean nuevos colores. Es lo bonito de esta técnica de Lead Lights. Y las uñas quedan muy llamativas. Quedan muy bonitas. Lo que sí tienen que lograr hacer es un estampado para que se pueda lucir así. Bueno. Si en algunas partes no les gusta, pueden volver, retocar un poquito. Siempre acuérdense de limpiar el pincel entre un color y otro. Vamos a agregarle algo de verde. Un fondo algo translúcido. Si no quieren usar tantos colores, también pueden obviarlo, pueden usar el mismo color varias veces. Cada vez que le pasen una capa más, el tono se va a profundizar. Así que también pueden hacer eso. Yo ya estoy prácticamente terminando. Es bastante rápido y eso que hemos usado un montón de colores. Muy bien. Bueno, este es el trabajo terminado. Colores. A ver si puedo hacer un foco mejor. Lo que pasa es que es tan brilloso el esmalte de base, pero creo que ahí se puede apreciar. O aquí así, como ha quedado. Yo ahora voy a limpiar, poner el top y les enseño el trabajo terminado. Bueno, chicas, miren, este es el resultado final. Ahí se puede ver. Bien. La verdad que es un trabajo precioso. Y bueno, hay que dejar volar la imaginación un poquito. Utilizar estos productos que son muy buenos. Y yo les voy a dejar en la cajita de información dónde se pueden conseguir aquí en Montevideo, ¿verdad? Es un producto argentino de uso profesional, de excelente calidad. Los productos de Ángela Bresciano son de muy buena calidad. Y vuelvo a repetir, son de uso profesional. Sus esmaltes regulares vienen, como pueden ver, en unos frasquitos absolutamente enormes. Rinden muchísimo.
y su precio y su calidad son acordes al producto, ¿sí? Bueno, les dejo por aquí. Nos vemos en un nuevo tutorial. Voy a arrancar con una serie usando las shear tint y haciendo trabajos de leatherline. Bueno, no se olviden, si les gustó el video, dedito para arriba, suscribirse. Y bueno, nos vemos, chicas. Chao, que pasen bien.